Muy buenos días, mi nombre es Eliseo Rafael Rivera Gómez, actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador en la Facultad de Ciencias Económicas. En esta oportunidad les voy a explicar acerca del modelo renta-gasto de tres sectores, también conocido como modelo económico cerrado, pero con gobierno, muy diferente al cerrado con gobierno, pero solo de dos sectores, o cerrado sin gobierno. Ahora bien, para comprender mejor el modelo renta-gasto de los tres sectores, veamos alguna serie de definiciones que nos ayudarán a entender mejor la funcionalidad de este modelo. Entre ellos tenemos que el modelo renta-gasto tiende a explicar el nivel de producción de equilibrio de mercado de bienes, el cual se da cuando el nivel de producción es igual a la demanda agregada. En una economía cerrada es igual a la suma de los gastos planados de consumo, de consumo autónomo, la inversión autónoma y del gasto del gobierno. Ahí, como podemos ver, tenemos el enunciado resumido en una ecuación: demanda agregada igual a consumo más inversión más gastos autónomos. En este modelo, un supuesto básico es que el nivel de precios es exógeno, o sea, depende de exteriores o están dados fuera de las ecuaciones del modelo. Y bien, entre otras definiciones podemos encontrar, cuando vamos a describir los componentes de este modelo, que a diferencia de los demás, este tiene una influencia de tres sectores, como habíamos comentado, que son los tres que estamos representando en este momento y que se basan en las explicaciones teorías keynesianas. Ahora bien, el consumo, respecto al consumo, Keynes afirmó que el gasto planeado de las familias en bienes y servicios finales depende directamente del ingreso personal disponible, el ingreso personal disponible que es representado por GDP. Un ejemplo de ello puede ser la adquisición de salarios, cuando estas personas cobran sus salarios, ya sea quincenal o mensualmente, y y planean gastarlo en determinados bienes para su propio consumo. Y este gasto planeado se traduce en consumo en la economía. Eso es lo que se refiere Keynes. Ahora bien, por otro lado tenemos la inversión, donde Keynes señaló que la inversión estaría influenciada por las expectativas sobre el futuro de la economía de los empresarios, su espíritu animal de los empresarios, se llamaba Keynes, lo que vamos a representar mediante un componente autónomo de la inversión llamado I. Y cabe recalcar que pues, obviamente los inversionistas siempre buscaban ver cómo podían obtener la mejor maximización de sus ingresos a través de sus inversiones. Entonces, para ellos era muy importante ver en qué momento y de qué forma y en dónde iban a invertir. Por otro lado, también tenemos el caso de gobierno, el cual supone que está dado por el sector público, el cual está fijado por el presupuesto del Estado. El Estado, para cumplir con sus obligaciones para con los ciudadanos, se incurre en el gasto con el sector público, es decir, busca el bien común, el beneficio común, otorgando esos beneficios a la sociedad misma. Ahora bien, en el modelo de renta gasto podemos encontrar ciertas fórmulas, las cuales son usadas ya sean para obtener la cantidad de consumo que hay en la economía con este modelo, el saldo presupuestario, ingreso personal disponible, el ahorro público, privado, el ahorro total que está conformado por los dos anteriormente mencionados, el gasto autónomo, que prácticamente vemos la influencia de los tres sectores en ella. También la renta de equilibrio, la cual usaremos más adelante, y que se multiplica por el gasto autónomo, por los factores autónomos, es uno de los factores autónomos. Y como podemos ver, el saldo presupuestario, el cual es prácticamente, como decir, el mismo ahorro público. Eh, y entre ellas tenemos entonces sus componentes tenemos los impuestos menos el gasto autónomo, menos transferencias autónomas,
más la renta de equilibrio multiplicada por la tasa marginal de los impuestos, más la propensión marginal a las transferencias, y que vienen a ser la misma ecuación, solo que se utilizan en determinados términos. También tenemos, por otro lado, el cálculo de los impuestos autónomos, impuestos más la tasa marginal de impuesto, por la renta de equilibrio, las transferencias autónomas, y las transferencias tales que son las transferencias autónomas, es una proporción marginal a transferir por la tasa de equilibrio. Ahora bien, como dije anteriormente, a continuación procedemos al desarrollo de una serie de ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor todas estas variables y para las cuales utilizaremos ecuaciones anteriormente vistas. Para empezar, se nos pide el cálculo de producción, saldo presupuestario, o también ahorro público, lo cual ya había explicado anteriormente, el ahorro privado, ahorro por la economía, ingreso personal disponible, el, el impacto de la economía dependiendo de cambios, ya sea en el gasto público, si se reducen los impuestos, si aumentan, hacia los pobres, el aumento hacia los pobres es clásico es prácticamente describir una serie de eh, políticas fiscales regresivas, y por otra parte se aumentan los impuestos a personas que tienen mayores ingresos, clásico de las políticas fiscales progresivas. Se eliminan las transferencias que no dependen de ingresos, todo eso lo vamos a calcular en el literal 6. También está cuando se pretende lograr un crecimiento económico del 10%, las alternativas que se tienen, se requiere mejorar el sistema fiscal de la economía en un 5%, y demás ejercicios que vamos a desarrollar conforme avancemos en ese tema. Ahora bien, habíamos dicho que el primero de ellos era la producción de equilibrio. Pero para ello para el cálculo de estos ejercicios vamos a considerar estos datos ya proporcionados para el cálculo de estos problemas. Por ejemplo, el cálculo de producción de equilibrio. Una de las ecuaciones que vamos a usar es el total de los sectores autónomos, que es el consumo autónomo, ingreso autónomo, más gasto autónomo, más el efecto multiplicador por las transferencias, menos el efecto, la proporción marginal a consumir por las transferencias, menos la proporción marginal a consumir por los impuestos, lo cual nos da una suma de factores autónomos de 31.750. Y este símbolo no, nos quiere dar a entender que es el efecto multiplicador por el lado de los ingresos. La que llevamos descrito que según la ecuación se escribe 1 entre 1 menos la proporción marginal de consumo por 1 menos la tasa marginal de impuestos menos la proporción marginal de las transferencias. Y al hacer los respectivos cálculos con los datos anteriores, nos da una renta de equilibrio de 79.375. Entonces, esta sería la respuesta para la producción de equilibrio de la problemática número 1. Ahora bien, calculando el saldo presupuestario o el ahorro público, ya lo había comentado anteriormente, en estos casos, prácticamente el saldo presupuestario o ahorro público se compone por los impuestos autónomos menos gastos autónomos menos transferencias autónomas más la renta de equilibrio que tendría que haber sido calculada anteriormente, la cual ya fue calculada con anterioridad. Lo tenemos en el producción de equilibrio anteriormente mencionado. Vemos su respuesta. Y eso lo multiplicamos por la tasa marginal de los impuestos más la propensión marginal sumamos la propensión marginal a las transferencias. Y todo esto nos da un saldo presupuestario de 13.375, lo que viene siendo como también nuestro mismo ahorro público. Es decir, todo esto es lo que se destina al gasto en beneficio a favor de la sociedad. Ahora, ¿cómo obtenemos el ahorro privado? Bueno, el ahorro privado
se obtiene mediante el ingreso, la inversión, perdón, menos el ahorro público anteriormente descrito. Si ven, vamos tomando datos de cálculos anteriores para ir comprendiendo de una mejor manera. Y al efectuar la resta, los 12.000 de inversión menos 13.305 de ahorro público, nos da un ahorro privado de menos 1.375. Por otro lado, tenemos el ahorro total de la economía. Anteriormente habíamos visto que el ahorro privado nos había dado un saldo negativo. Quiere decir que se está ahorrando en el sector privado, sino que se tiene un desahorro de 1.375. Y al efectuar las respectivas sumas, se tiene un ahorro total de la economía de $12.000, que viene siendo prácticamente la misma inversión. Y acaba de recalcar de que hay una ley estrecha entre la inversión y el ahorro total, ya que ambos tienen que tienen que dar lo mismo. Porque dado que el ahorro que se tenga se ocupará como inversión para el próximo ciclo económico, donde se calculen estas variables. Entonces, de ahí es que surge esta equivalencia, esta relación entre la inversión y el ahorro total de la economía. Veamos el caso número 5, donde calculamos el ingreso personal disponible, que, como dije anteriormente, es la renta de equilibrio anteriormente calculada, los impuestos, que son 8.500, más las transferencias que son de 1.500. Y al efectuar la resta más la suma, nos da un ingreso personal disponible de 72.375. Esto es lo que perciben las familias en un determinado periodo, que ocuparán futuramente para su consumo planeado. Ahora bien, tenemos por otro lado al calcular el impacto en la economía, en la producción, cuando, en este caso, en literal A, el gasto público se reduce en 500 unidades monetarias. Hacemos los respectivos cálculos, como ya había dicho anteriormente. Este es el efecto multiplicador para el lado del gasto. Recordemos que se reduce el gasto público. Entonces, esto se relaciona con el efecto multiplicador. Tenemos los componentes autónomos. En los componentes autónomos se manifestaba el gasto autónomo, y en él vamos a ver, y dado que es una variación, como vemos aquí, entonces va a ser al ser una reducción, va a ser una resta de 500 al multiplicador. Ahora bien, al hacer la respectiva multiplicación, nos da una variación del equilibrio de la renta, pero negativo, en 1.250. Quiere decir que al reducir el gasto público, también se reduce la renta de equilibrio de 1.250. Ahora, los impuestos hacia los pobres aumentan en 300 unidades monetarias, como lo que habíamos descrito antes. Solo que en esta ocasión vamos a ocupar, esta vez va a ser una propensión marginal de consumo negativa. Y dado que se aumentan los pobres, los impuestos en unidades monetarias, se tiene una resta por el efecto multiplicador. Y al efectuar los respectivos cálculos nos da una variación en los impuestos de 562.5. Quiere decir que los impuestos van a aumentar, dado que se está aumentando el impuesto a los pobres. También obviamente se van a tener una variación, un aumento de 562.5 en materia de impuestos.
Ahora tenemos el literal C. Los impuestos a los de mayores ingresos aumentan en 0,05, es decir, un 5%. Ahora, vemos obviamente una variabilidad en los impuestos dado un porcentaje. Y este porcentaje es el 0,05%, es la misma variabilidad. Utilizamos la misma ecuación anterior, ya que es un aumento de impuestos. Lo único que esta vez multiplicamos por la renta de equilibrio, la cual ya habíamos calculado anteriormente, el efecto multiplicador, la variación, que es el 0,05. Efectuamos los respectivos cálculos, el efecto multiplicador, por la variación y nos da una variación en la renta de equilibrio de menos 6.803,57. Es decir, se tiene un efecto negativo dado que se aumentan los impuestos. Ahora bien, en el literal D se eliminan las transferencias que no dependen del ingreso. Es decir, hay cero transferencias. En este caso hay cero transferencias. Teníamos la variabilidad de la tasa marginal del impuesto y el cálculo del efecto multiplicador. Y dado que se dice que las transferencias no dependen del ingreso, el total de las transferencias cabe destacar que son 1.500, entonces se van a restar y se van a multiplicar por el efecto multiplicador. Y como se restan, entonces obviamente hay una variabilidad negativa en la variación de la renta de equilibrio. Una variabilidad negativa quiere decir que se reduce en 2.812,5, dado que se eliminan las transferencias. Y si se eliminan las transferencias, quiere decir de que hay un menor ingreso para las familias, o sea, su propia renta de equilibrio. Ahora bien, otra parte tenemos el ítem 7, que se pretende lograr un crecimiento económico del 10%. En este ítem, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno para lograrlo? ¿Cómo puede lograr este crecimiento económico? Y lo puede hacer de diferentes formas. Lo puede hacer por variaciones en el gasto, que este gasto, al efectuar el efectivo gasto, este gasto se distribuye y por ende aumenta tanto en bienes y servicios públicos, así como en dinero. Hay una mejor circulación del dinero, el dinero se distribuye al aumentar el gasto. Entonces tenemos, ¿qué pasa si se aumenta el gasto? Bueno, entonces al aumentar el gasto se tiene un aumento de 3.175. Anteriormente habíamos dicho que se quiere lograr un crecimiento económico del 10%. Bueno, entonces esta variación se logra mediante la variación de la renta de equilibrio por el 10%. Entonces, esto sería nuestra variabilidad, la renta de equilibrio. Esa variabilidad se divide entre entre el efecto multiplicador del gasto, teniendo un aumento en el gasto de 3.175. Y por ende, si aumenta, como habíamos dicho anteriormente, si aumenta el gasto, también aumenta, hay una variación en la renta de equilibrio, aumentaría prácticamente. Y bueno, por otro lado también tenemos qué pasaría, otra opción es hacer una variación en los impuestos autónomos. Siempre la renta de equilibrio por el 10%, se tiene la variabilidad de la renta de equilibrio, pero el efecto multiplicador cambia, lo que es para los impuestos autónomos. Al hacer las respectivas multiplicaciones, nos da una variabilidad de 4.263,33 en negativo. Ahora bien, por otra parte tenemos la variabilidad en las transferencias. Hacemos siempre las respectivas multiplicaciones, dado que estamos buscando un crecimiento económico del 10%. Quizás no lo expliqué anteriormente, pero en esta parte, si se quiere dar un crecimiento económico, se debe de experimentar una reducción en los impuestos negativa. Y aclarar ese punto también.
Ahora bien, en este caso, la variabilidad de las transferencias, ahora en estos casos, bueno, pues seguimos siempre buscando el 10% de incremento en la economía por el efecto multiplicador de la variación de las transferencias. Se hace el respectivo cálculo, siempre ponemos la variación que se quiere tener, la variación que se tendrá al red de equilibrio por el efecto multiplicador y nos da que hay una variación positiva. Si se quiere crecer en un 10% la economía, es necesario hacer una variación de transferencia de 4.233.33, es decir, tiene que aumentar las transferencias para que haya un aumento del 10% en nuestra economía. Y también tenemos una variación en la tasa marginal de los impuestos. Obviamente, si calculamos, si cobramos más impuestos, tendremos menos impuestos, tendremos menos ingresos. Bueno, el Estado tendrá menos ingresos, pero al tener mayores impuestos, se tendrán más ingresos. Pero para el Estado. Ahora bien, buscando siempre el 10% de crecimiento, tenemos la variabilidad en la tasa de los impuestos, la cual ya hemos calculado anteriormente, y siempre anteponemos sobre esta variabilidad el efecto multiplicador, la variabilidad en la en la renta de equilibrio, lo que nos da una tasa de variación, una variación en la tasa marginal de los impuestos de menos 0.053%. Eso quiere decir de que al haber una variabilidad en la tasa, es lo que se le tiene que imponer a los impuestos para que la economía crezca. Ahora bien, habiendo pasado del ítem 7, digamos, al 8, no se requiere mejorar la situación fiscal de la economía en un 5%. ¿Cómo se puede lograr este objetivo? Tenemos que, se quiere mejorar el saldo presupuestario en un 5%, para lo cual hacemos la multiplicación de que es el mismo saldo presupuestario o saldo o el ahorro público por 0.5, lo que nos da un valor de 668.75. Y como ya sabíamos anteriormente, habíamos aplicado la ecuación del saldo presupuestario, y como se busca una variabilidad se habrá una variabilidad en los impuestos, ponemos el saldo presupuestario o el ahorro público menos los impuestos autónomos, más el gasto autónomo, más las transferencias autónomas, menos la renta de equilibrio, que es multiplicada por la tasa de impuestos, menos las propensiones marginales a las transferencias. Y al hacer las respectivas sustituciones y los cálculos, nos da una variabilidad en los impuestos de 668.75. Eso es lo que se tiene que obtener, aumentar en los impuestos y tener un aumento en los impuestos positivo para que la situación fiscal de la economía se pueda mejorar. Entonces, todo esto, recordemos que estos impuestos sirven para el gasto público, la financiación del Estado, para ejecutar sus obligaciones como lo son como lo son el gasto en la educación, salud, etc. Esto variabilidad genera más ingresos para el Estado mismo. Ahora bien, la economía representa una estructura tributaria progresiva o regresiva. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, recordamos que en la estructura tributaria nos referimos a impuestos, los impuestos que serían igual al gasto
autónomo más la propensión la tasa marginal de impuestos por la renta de equilibrio. Al afectar las sustituciones y las sumas y las multiplicaciones, para el respectivo cálculo se tiene una variación, un impuesto autónomo de 16.437.5, que lo vamos a manifestar, como dijimos anteriormente, en porcentajes, lo que nos da un 51% de impuestos. Quiero decir esto que la economía presenta una estructura regresiva donde los mayores contribuyentes son las personas con ingresos más reducidos, es decir, las personas de una economía pobre, con menores ingresos. Y como se dice anteriormente, es clásico de una economía con una estructura regresiva. Y tenemos el ítem 10, donde el gobierno decide recaudar los impuestos a los pobres para deducir los impuestos a los pobres para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda agregada. ¿Cuál es el impacto en la economía de una reducción del 5%? Es decir, se reducen los impuestos a los pobres. Esto se puede lograr, digamos, ya sea por el ISR a personas de bajo ingreso o reducciones en el IVA. Bueno, para mostrar su respuesta en términos monetarios y porcentajes, revisamos los respectivos cálculos. Tenemos que se quiere reducir en un 5%. La variabilidad, al hacer los cálculos de la variabilidad de los impuestos, da un total de 425. Efectuamos cómo impactar esto en la producción de equilibrio, cuál será la variabilidad, reducir los impuestos, y nos da un total de 769.88 positivo, lo que significa que si el gobierno reduce los impuestos en un 5% a los más pobres, la economía aumentará en 796.88 unidades monetarias, lo que quiere decir que es un 1% de las unidades monetarias totales o el equilibrio. Y por último tenemos el ítem 11, donde el gobierno decide reducir los impuestos a las familias de mayores ingresos para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda agregada. ¿Cuál es el impacto de la economía en una reducción del 5%? Realizamos los respectivos cálculos y la variabilidad del 5%, el efecto multiplicador, que es dado para una variabilidad en la tasa de impuestos, lo que nos da una variabilidad en la renta de 8.211.21. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo de mi parte. Espero haya sido muy bien explicado el tema de la economía del modelo renta-gasto, el cual también es denominado como un modelo económico cerrado sin gobierno. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.